Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Lidia, por favor. Gracias. Este es el parte médico de este domingo 12 de septiembre. Para que más yucatecos puedan recibir su vacuna contra el coronavirus, les informamos que la jornada de vacunación en Mérida se extiende hasta mañana lunes para la aplicación únicamente de las primeras dosis AstraZeneca a personas de 18 años en adelante, y para ello solamente permanecerán abiertos los macrocentros del Multigimnasio Socorro Cerón, en la Unidad Deportiva Cuculcán y en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, así como en el módulo de la Unidad Deportiva Inalámbrica. Las personas mayores de 30 años de Mérida y de cualquier otro municipio que no se hayan vacunado también pueden acudir a cualquiera de los 2 puntos de vacunación habilitados para que se les administre la primera dosis. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 281 pacientes en hospitales públicos, 57.444 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios